espacio para conectar, para compartir y estamos felices de tenerlas en nuestro evento abierto. Todos los meses tenemos en Laboratoria Plus un evento abierto para todas las mujeres que nos siguen, que quieren saber un poquito más, que quieren inspirarse con los temas que vamos tocando, así que gracias por estar acá. Algunas nos conocen más que otras, seguramente hay muchas de nuestras members ya, pero de repente algunas por ahí han escuchado un poquito, o de repente han escuchado de Laboratoria, pero todavía no de Laboratoria Plus, así que rápidamente les cuento un poquito más. Nosotras somos como una especie de spin-off de Laboratoria. Laboratoria por muchos años ha trabajado por formar a más mujeres para trabajar en tech. Y Laboratoria Plus es una iniciativa nueva, aunque ya no tan nueva, ya tenemos algunos meses, orientada más a mujeres que estamos en el camino de crecer a roles de liderazgo en diversas industrias de América Latina. Es un espacio para conocernos, para acompañarnos, para equiparnos de las habilidades y las mentalidades que nos permitan llegar tan lejos como querramos en nuestras carreras y sobre todo para hacerlo en compañía. Y eso es lo que más nos hace felices y nos gusta. De hecho, a todas las que de repente no nos han conocido tanto hasta ahora, las invitamos a crearse su cuenta acá. Le pueden tomar una fotito al QR y, y ahí, nada, llenan un form pequeño. Es la mejor manera de seguirnos, de estar al día con todo lo que hacemos y todo lo que se viene. Así que bienvenidas todas. Un par de reglas o normas rapiditas del espacio. Las que puedan tener la cámara prendida, las invitamos a hacerlo. Estamos a la distancia, pero genuinamente al menos poder vernos nos acerca un montón. Entonces, las que puedan, las animamos a hacerlo. Ya están acá, ya están conectadas, entonces saquémosle el jugo. Invitamos también a usar un montón el chat, las reacciones, vayan comentando ahí lo que les va pareciendo, lo que van sintiendo. Es un espacio seguro, así que nada, felices de compartir en confianza y también las que quieran ir compartiendo sus aprendizajes en las redes, ahí también les dejamos nuestro link. Les vamos a dejar también las redes de nuestros speakers de hoy y también la sesión va a quedar grabada, entonces ahí podrán tener acceso a cualquier idea que quieran repetir en el tiempo. Y ahora sí, voy a empezar presentando a nuestras dos grandes speakers de hoy. Primero un poco el tema, ¿no? Hace tiempo que en Laboratorio Plus hablamos mucho de liderazgo y de crecimiento de carrera, pero tenemos una visión en la que la carrera no, primero, no es necesariamente una escalera. Por muchos años se ha hablado de esta idea de, en inglés, el career ladder, ¿no? Y de esta visión de que un paso y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y entramos en esta rueda de ya ni siquiera sé por qué estoy corriendo en esta rueda particular, pero algo me dijo que acá tenía que seguir. Y sí creemos mucho que parte de ser felices en nuestra vida profesional es vivir una carrera mucho más consciente, que no necesariamente se ve como una escalera en línea recta y que, de hecho, yo creo que parte de tomar esa conciencia implica a veces poner pausa y cuestionar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo y por qué? ¿Qué tanto se alinea esto con quién soy? Y creo que nos merecemos ese espacio y esa oportunidad. Por eso, pensando en este evento, decidimos invitar a estas dos mujeres que creo que son un ejemplo de eso. Ahorita ellas se van a presentar un poquito mejor, pero María Pía es peruana, viviendo en México hace ya muchos años. Ha tenido una gran carrera corporativa primero y luego en el mundo de las startups, terminando en el rol de ser CEO de Didi Foods para América Latina. Un rol de muchísima importancia, muchísima responsabilidad, de un equipo muy, muy grande a su cargo. Y ahora está de sabático, entonces está en otra etapa y en otro momento y nos contará un poquito más qué ha sido para ella ese proceso de tomar ese camino. Y Stephanie, bióloga originalmente, luego también una carrera corporativa en el mundo de la sostenibilidad. Y luego en una siguiente etapa, ¿no? Ya como mentora, como coach, como alguien que guía y que acompaña a las personas a construir una carrera un poquito más cerca a su propósito en la vida. Ahí si quieres, Stephanie, puedes compartir tu Instagram para que te sigan también, porque tiene contenido súper lindo vinculado a la felicidad, ¿no? A cómo tomar un poco esa agencia sobre nuestra vida y nuestro destino. Así que es un lujo tenerlas acá las dos. Muchísimas gracias por acompañarnos, chicas. Y con eso, si quieren partimos contigo, Stephanie. Cuéntanos un poquito más de ti, de tu camino, quién eres y pues cómo has llegado hasta donde estás hoy.
Está bien, al spotlight. Gracias, Mari. Gracias por este espacio. Gracias al Laboratorio Plus y a todas las que están acá. Wow, veo 105 participantes y en verdad que mi corazón se llena. Estoy segura que todas vamos a aprender un montón el día de hoy. Como dijiste, bueno, estudié biología porque era la clase que más me apasionaba en el colegio y en ese momento decidí seguir mi intuición. Quiero partir por ahí porque es algo de lo cual me desconecté por muchos años y después me di cuenta la importancia de reconocer la sabiduría interna que tenemos. Entonces seguí mi intuición, después entré al mundo corporativo trabajando en temas ambientales, para mineras más que nada, para el sector extractivo. Yo le tenía mucha fe al rol de la empresa privada en el desarrollo del país, siempre me interesó mucho aportar. Y de ahí me fui a hacer una maestría en desarrollo internacional en Londres, Mari, tú también estudiaste ahí, buscando completar la parte ambiental con conocimientos sociales de política de economía, para meterme al tema de sostenibilidad. Y sostenibilidad creo que recién está empezando a agarrar fuerza últimamente y yo nadé contra la corriente y me sentía como un salmón, así que iba subiendo en el río hacia arriba y con los osos que me querían comer. Y fue bien bonito, bien retador, hicimos cosas maravillosas, pero también bien desgastante. Y hubo un momento en donde tuve que tomar una decisión y le di la vuelta a la vida y creo que vamos a entrar en eso un poco más adelante, pero renuncié y empecé a descubrirme y ahí es que estudié coaching y estudié literalmente la ciencia de la felicidad. Las personas todavía me preguntan, ¿pero eso existe? Y sí, estudié felicidad y de hecho sigo estudiándolo. Ahora soy profesora adjunta a una maestría en estudios de felicidad y como dijo María al comienzo, me dedico a acompañar a las personas en su proceso también de autodescubrimiento. Me importa muchísimo ayudar y guiar a las personas a que realmente se atrevan a ser auténticas, porque a través de esa autenticidad es que escuchamos esa intuición interna que todos tenemos y que muchas veces, por estar trepando esta escalera que contaba Mari, se empieza como, esa voz se empieza a apagar un poquito, pero está ahí. Y bueno, no voy a acaparar el espacio inicial porque estoy segura que vamos a entrar en más, pero eso es, les he dejado también mi Instagram, stephanie.martens, así que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben por ahí y yo más que feliz de responder. Buenazo, mil gracias, Steph. Sí, varias cosas ahí que podemos después retomar. Ahora, Pía, vamos contigo. Si nos puedes contar también un poquito más de ti, tu historia, tu camino. Sí, un gusto estar aquí y ver 110 participantes y ver muchas caras conocidas, que me da mucho gusto tenerlas aquí. A ver, yo soy peruana viviendo en México hace 7 años, vivo con mi esposo y mis dos perros. Los que me conocen saben que no me canso de hablar de mis perros. Em, mi historia es un poco más mainstream, por llamarlo de alguna manera. Yo soy de formación economista. Luego hice una maestría en negocios en la Universidad de Chicago, donde efectivamente en ambas le metí muchas ganas, tanto en economía como en negocios, le metí muchas ganas a aprender mucho justamente el tema del desarrollo humano enfocado a la felicidad, pero también cada vez más aprender sobre el comportamiento humano que me apasiona y no paro de leer del tema, ando creando teorías hoy en día de qué cosas del comportamiento humano y qué genera felicidad también. Y mi historia fue que empecé mi carrera trabajando en finanzas corporativas. Los 10 primeros años hice finanzas corporativas. De hecho, cuando me fui a la maestría, pensé que lo que yo quería era ser CFO, pero luego el destino me presentó otro tipo de trabajos, más de estrategia, y medio que abandoné las finanzas para no volver. Después de que empecé a trabajar en estrategia, estuve como 10 años haciendo estrategia, manejo de equipos. El más reciente fue en una empresa que se llama Didi, que está enfocada en tecnología. Yo estuve a cargo de la parte de entrega de comida, primero en México y luego en Latinoamérica. Los últimos 5 años eso fue lo que hice. Fue un viaje espectacular, pero la realidad es que a inicios del año pasado empecé a dudar un poco de ese camino que había tomado, y es así como a mediados del año pasado empecé este intento de sabático que de mes en mes se ha ido convirtiendo ya en 6 meses casi, y potencialmente ampliándose un poco más. Así que ya hablaremos de un poco del por qué y cómo se vive ese proceso. Buenazo, muchas gracias, Pía.
Si quieres, seguimos contigo para seguir el hilo ahí. Voy igual a opinar por aquí, Steph, para estar las tres. Cuéntanos cómo fue ese proceso de primero empezar a tener la conversación, me imagino que un poco más en tu cabeza, de cuestionar, ¿es esto lo que quiero? ¿No? Tú estabas en lo que objetivamente es como un puestazo, ¿no? Un puestazo de muchísimo liderazgo, de muchísima influencia, de relevancia regional. Me imagino que desafiante, retador, pero también para bien, ¿no? Donde creciste, donde te saliste seguramente completamente de tu zona de confort. ¿Cómo fue ese proceso de empezar esta conversación contigo de repente quiero un cambio, ¿no? Y entender de dónde venía, incluso atreverte a tener la conversación, porque yo siento que esa es una voz que a veces está por ahí como que, oye, ya quieres otra cosa, pero es como, no, silencio voz porque me va a traer problemas si quiero abrirla y ponerla en la mesa, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito más de eso. Sí, creo que en realidad, un poco apoyándome a lo que decía Stephanie, fue algo muy de mi cuerpo, primero hablándome, susurrándome y luego dándome gritos de qué estás haciendo, ¿no? Porque por un lado tienes justamente lo que tú decías, la idea de lo que yo creo que quiero, ¿no? Y de alguna forma yo siempre había querido lo que conseguí en Didi, que era más responsabilidad, poder hacer crecer una empresa, tener gente a cargo, ¿no? Era un poco mi sueño, tenía todos los checks de lo que yo pensé que quería desde que estaba en la universidad, o sea, desde los 20 años, ¿no? Y lo había tenido y lo estaba teniendo por unos años y cada año con más responsabilidad. Entonces, de una perspectiva racional o de una perspectiva de mi ego, efectivamente eso es lo que yo quería, ¿no? Y lo estaba teniendo. Sin embargo, por otro lado, lo que me empecé a dar cuenta, y tengo que decir que me empecé a dar cuenta porque son procesos diferentes lo que uno empieza a sentir y luego cuando se da cuenta que lo está sintiendo, que puede demorarse muchísimo, pero me empecé a dar cuenta a inicios del año pasado, ya de manera consciente, que todos los días terminaba con una sensación de estar exhausta absolutamente. Eso significa no tengo energía para mis perros, ni para mi esposo, ni para hacer deporte, ni para leer, ni para nada. O sea, depleted, como se diría en inglés, ¿no? Y por otro lado, la siguiente sensación que toma conciencia es, además no tengo satisfacción ni sensación de progreso, ¿no? O sea, primero vino el cansancio y luego empezar a pensar, ok, ¿y por qué estoy tolerando este nivel de cansancio? Y sentir que no había progreso en mi vida, que estaba como estancada en un círculo donde lo único que hacía era trabajar y tratar de descansar y trabajar y tratar de descansar, pero no con una sensación de evolución, ni de satisfacción, ni de terminar el día como, oye, esto valió la pena, porque muchas veces uno también se esfuerza muchísimo y se cansa muchísimo, pero sientes que valió la pena, ¿no? Entonces yo llegué a un punto donde ya no sentía upside, lo único que estaba sintiendo era mucho, mucho cansancio en todo momento, ¿no? Eh, y al inicio negándomelo, o sea, tal vez me lo negué como 6 meses y llegó un momento donde ya no me lo pude negar más y eso generó también muchas conversaciones con mi jefe, con mis amigos, ¿no? Tratando de entender un poco qué estaba pasando. Y sí, efectivamente fue el shock de, wow, durante 20 años seguramente he trabajado para estar donde estoy, tengo lo que creí que quería tener y resulta que no me da felicidad y no sé para qué lo busqué y ahora qué hago, ¿no? Como un momento súper duro. Súper duro, ¿no? De incluso eso, permitirte a ti misma aceptar eso, porque se siente como, ¿qué es esto, no? Por lo que tanto trabajé y creo que incluso esa aceptación requiere un espacio, requiere estar en una sintonía con nosotras mismas que muchas veces el ajetreo del día a día ni siquiera nos da. No estás así, corre, 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 como tú dices, es el agotamiento absoluto que ni siquiera me doy el espacio para entrar a ese nivel de reflexión sobre lo que estoy viviendo. Gracias por compartir eso, Pia. De ahí nos cuentas un poquito más ya de tu cabeza al hecho, pero si quieres cuéntanos tú, Steph, ¿cómo fue para ti un poco ese sentimiento, ¿no? De, uy, algo tengo que girar acá para sentirme más congruente con quién soy o para, no sé cómo te estabas sintiendo y qué fue lo que te llevó a efectivamente accionar eso. Sí, bueno, me da risa porque yo estoy modo también profesora, coach, mentora, tomando notas y quiero explicar lo que está sucediendo. Y en verdad lo que le pasó a Pia creo que es bien similar. Es lo que creo que lleva a muchas personas a tomar decisiones drásticas cuando llegas al no puedo más. A veces es consciente, a veces es inconsciente. En mi caso,
Yo tenía un puesto increíble, me encantaba lo que hacía, porque era gerente de sostenibilidad para una de las empresas de Intercorp. En ese momento era la única gerente de sostenibilidad de todo el grupo, entonces ya estaba haciendo la estrategia para el grupo, tenía súper claro mi objetivo, era yo voy a ser la CSO, la Chief Sustainability Officer, y voy a trabajar, en el momento era Ramón Barúa, el que era el gerente, ahora es Fernando Zavala, gracias. Y estaba haciendo un camino súper así, pero así pintadito, lindo. Había invertido un montón de tiempo, de esfuerzo, de plata en mis estudios, en capacitarme, entonces era como lo que tenía que hacer. Entonces, es como dicen, porque has invertido tanto tiempo en un error no significa que tienes que seguir cometiendo ese mismo error. Tienes que simplemente soltar y decir, de acá doy una vuelta. Y en mi caso, yo tuve la suerte de que una de mis mejores amigas vivía en Bali. Y yo a veces siento tan cliché cuando cuento mi historia porque es bien Eat, Pray, Love. Entonces, esta amiga me dice, ven a trabajar en mi estudio de yoga a Bali. O sea, ¿a quién le pasan esas cosas, honestamente, no? Entonces yo al comienzo dije, ¿cómo se te ocurre que voy a dejar? O sea, yo he hecho una maestría en Londres, ¿cómo voy a ir a Bali, no? O sea, el ego ahí hablando. Y hablé con dos amigos del trabajo. Uno era el gerente legal en ese momento y el otro el de compensaciones. Los dos súper serios, súper chamberos y bien con un estilo de vida más como conservador, más clásico. Y le dije, ay, imagínense que mi amiga me ha dicho esto. Y los dos me dijeron, Steph, o sea, ¿en qué estás pensando? Te tienes que ir. O sea, esas oportunidades no pasan por nada, te tienes que ir. Y si tú decides regresar y hay una empresa que no te quiere contratar porque te has ido un año a Bali, entonces no quieres trabajar en esa empresa. Y, o sea, influyeron muchísimo en verdad en mi decisión porque yo los respetaba un montón. Y estaba tan cansada de seguir explicando por qué la sostenibilidad tiene que ser un pilar estratégico de la empresa cuando todos los números hacían tanto sentido, que dije, fríense, ya me fui agotada, me fui porque yo ya no tenía la energía para seguir justificándole al mundo y justificándome a mí por qué tendría que seguir ahí. Y se me dio esa oportunidad. O sea, no sé qué hubiera pasado si es que no se hubiera dado en ese momento. ¿Quién sabe que seguiría ahí hoy o que no tengo la menor idea? Pero yo también creo, yo creo en las energías. Yo sí creo que hay veces es como que las cosas se dan y te lo ponen en bandeja y nosotros decidimos si es que lo tomamos o no. Y obviamente para mí también eh, fue llenarme de valor y decir, lo voy a tomar, porque yo era una persona que me importaba muchísimo lo que dicen de mí, muchísimo tener como que el prestigio, que me aplaudan, etcétera, etcétera, y renunciar para decir, no tengo idea qué estoy haciendo con mi vida y no tengo idea qué va a ser de mí. Eso fue creo que lo que más, lo que más coraje tuvo que salir de mi ser. Y así es como, o sea, Eat, Pray, Love. Después de Bali me fui a India también. Todo. Interesante, porque sí, tu historia es verdad, ¿no? Es muy Eat, Pray, Love, hace todos los checks del libro. Y ahí te preguntaría, ¿qué piensas porque yo creo que el Eat, Pray, Love suena un poco a fantasía, ¿no? De repente otras escuchamos y decimos acá, wow, se fue a Bali. Pero claro, ya para muchas no es viable, ¿no? No sé, hay hijos, hay otras cosas que no lo hacen posible. Y creo que lo interesante es cómo encontrar algo que no sea binario, ¿no? No es o todo o nada, no es o me quedo en el rumbo en el que estoy o me voy a vivir a Bali. Entonces, ¿cómo nos aconsejarías un poco desde tu experiencia que ha sido esa, pero también la puedes ver con otros ojos, de, oye, ya, y ese espacio en el medio para empezar a explorar si algo siento que estoy disconforme, ¿no? ¿Cómo empezamos ese camino? Sí, y 100% es eso, porque muchas veces la gente se asusta y dice, uy, tengo que encontrar mi propósito, me tengo que mudar a India, a Bali, algo así. Y dijo, no, tranquilo, tranquilo. Y algo que dijo Pía es así clave. Pía dijo, mi cuerpo me empezó a susurrar y luego eran gritos. Entonces, el cuerpo es mágico. El cuerpo nos dice todo, es increíble. Entonces, siempre, estemos bien, no estemos tan bien, periódicamente deberíamos hacer un check-in con nuestro cuerpo y ver cómo se siente, ver cómo está, observar desde nuestra postura, a ver si estamos expansivos o si estamos contraídos. Eso nada más ya no da información de si nos sentimos bien y receptivos o si nos estamos protegiendo de algo. Y
ese es un súper punto de partida para empezar primero a mapear del 1 al 10 qué puntaje nos damos, si los queremos poner así. Y ahora hay tanta información, tantas estrategias, tantas herramientas que nos ayuda a guiarnos. Por ejemplo, una estrategia así súper práctica es ver qué tanto usas las fortalezas que tienes. Todos tenemos fortalezas, todos tenemos estos talentos innatos. ¿Qué tanto estás usando tus fortalezas, que son estos talentos que trabajas y se convierten en fortalezas en tu día a día? Porque eso nos da mucha satisfacción y mucha felicidad. Y estoy simplificando, ¿ah? Porque el tema de estar alineado con el propósito y que las cosas, nuestra vida tenga significado, va mucho más allá. Pero eso es algo muy puntual que puedo decir ahorita, porque creo que es algo que pueden aplicar ya. Mapeando las fortalezas, hay una página web que se llama viacharacter.org que te da fortalezas de carácter que están alineadas con valores. Entonces, son cositas así como píldoras que pueden tomar ahorita mismo y ver, ¿estoy usando alguna de mis fortalezas? La ciencia dice que deberíamos utilizar 5 fortalezas todos los días para sentirnos bien, para estar en nuestra máxima expresión, para estar en el camino que está alineado con lo que nos ha significado. Entonces, esa es una cosita que puede ayudar a mapear en qué están. Y lo otro es conversar con otras personas que admiran y que los inspiran y quizás que se encuentran en situaciones similares e incluso con personas que se encuentran en situaciones diferentes como puedo ser yo, porque siempre eso nos va a abrir la mente, nos va a hacer más curiosos. Y tú me dices, pucha, con hijos no me puedo mudar, pero de repente hay alguien que dice, yo tengo hijos y yo me quiero ir a Costa Rica a vivir una vida súper tranquila y también es válido. Entonces, creo que salirnos de estos, lo que se puede y no se puede hacer, también es importante. Y también es importante decir, todos somos diferentes. Tengo tantas amigas que me dicen, me encantaría hacer lo que tú haces, pero para mí es imposible. O sea, yo la incertidumbre no la tolero. O sea, yo necesito certeza en mi vida. Entonces, empezar a conocernos. Sí, sí, totalmente. Y creo que también es entender que encontrar el cambio no necesariamente pasa por algo brusco, gigante y una ruptura así, ¿no? También hay otros caminos, ¿no? De ir poquito a poquito explorando otros espacios, descubriendo, y tal vez es un proceso más gradual para algunas también. Y cuéntanos tú, Pía, un poquito, ¿cómo fue para ti? Ya nos contaste un poco cómo te venías sintiendo, ¿no? El agobio era grande. ¿Cómo fue ese proceso de decir ya, o sea, lo dejo, ¿no? Renuncio y qué va a ser de mí, qué voy a hacer, cómo lidiaste con los miedos que eso implicaba, con la expectativa que eso implicaba? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, creo que hay varias cosas que uno tiene que superar, ¿no? Pero la primera, la más grande para mí, eh, fue darme el permiso de poder descansar, honestamente. Y quiero empezar por esta, no necesariamente fue en este orden, ¿sí? Pero me acuerdo que cuando ya estaba en este proceso de me voy a tomar un mes más, me voy a tomar un mes más, todas las mañanas me despertaba con una ansiedad brutal de ¿qué estoy haciendo? No estoy siendo productiva. O sea, ¿cuál es el sentido de mi vida si no estoy produciendo nada? ¿No? Y era mucha angustia porque era la culpabilidad de que uno crece, o yo crecí pensando que sí, que tengo que producir, ¿no? Nunca me cuestioné eso. Entonces, despertarte y darte cuenta que lo que estás produciendo es horrible, ¿no? Y aquí tuve la suerte o sea, mi esposo fue súper, súper, súper supportive conmigo en este proceso y creo que si él no me hubiera estado haciendo de cheerleader, de porrista, yo no lo hubiera hecho, pero su reflexión versus frente a mí, no estoy siendo productiva, fue, oye, ¿qué tal si crees que estás siendo productiva con tu bienestar? ¿Qué tal si crees que estás produciendo tu propio bienestar? Y para mí eso fue como mind blowing. Wow, estoy trabajando en mi bienestar. O sea, no dejé de pensar que tenía que ser productiva, pero iba a ser productiva en mí misma, ¿no? Entonces ese fue el primer check que me desbloqueó algunas cosas para permitirme descansar. Lo segundo fue lidiar con esta sensación de, oye, si dejo de trabajar, luego alguien me va a contratar, ¿no? Como, oye, los 20 años de trabajo que tengo se multiplican por 0 porque no trabajo algunos meses. No, obviamente eso no es verdad, ¿no? Entonces, saltar esa concepción de que mi chamba se multiplica por 0 porque no estoy continua, ¿no? Inclusive yo misma he tenido ese prejuicio cuando he estado tratando de contratar gente pensando, oye, ¿por qué paró de trabajar? ¿Qué significa esto? Bueno, pues no significa nada, no perdió las capacidades, ¿no? Ahora, también hay muchas razones, pero digamos que
pensar y también pensando en lo que tú decías de caminos intermedios, ¿no? Oye, primero, mi chamba no desaparece, mi experiencia no desaparece, mi valor no desaparece. Y segundo, oye, tal vez yo ya no quiero que me contraten, ¿no? Tal vez lo que voy a hacer es trabajar en un plan alternativo que no implica que alguien me quiera contratar o no, tal vez yo voy a hacer mi propio plan, ¿no? Entonces, ahí hay varias aristas que uno puede explorar. Y finalmente, y sí creo que es importante recalcar que siento que es un privilegio que no todas podemos tomar en todo momento. Seguramente yo hace 10 años no podría haberme dado este privilegio porque no tenía los ahorros suficientes o lo que fuera, ¿no? Entonces, sí hubo un cálculo financiero importante para poder entender qué tanto puedo estirar, ¿no? En qué momento tengo que empezar a buscar otras palancas. O sea, el beneficio que yo tengo también es que mi esposo y yo, los dos trabajamos, entonces de alguna manera nos subsidiamos, había ahorros, pero es un privilegio. O sea, yo no creo, honestamente, que a quien le provoque en cualquier momento lo pueda hacer, porque efectivamente la realidad supera las ganas muchas veces, y si hay que trabajar, solamente que pensando en los caminos intermedios, tal vez hay que bajar el ritmo, ¿no? Tal vez hay que buscar una chamba que no nos demande tanto o lo que fuera. Dicho todo esto, insisto en que si yo no hubiera tenido un cheerleader diciéndome, oye, es tu bienestar, oye, sí lo puedes hacer, oye, créetelo, yo no me lo hubiera creído, porque mi programación era brutal en términos de tengo que ser una máquina productora de valor, ¿no? Entonces, eso me costó cambiarlo y alguien de fuera me lo planteó, yo misma no lo podía ver. Sí, y es interesante porque son paradigmas bien profundos que todas llevamos, ¿no? Bueno, la gran mayoría, creo que son cosas muy arraigadas de la sociedad en la que hemos crecido, de cómo se nos forma con esta idea de que casi que tu valor depende de a qué te dedicas, ¿no? De lo que haces en el mercado. Y ya es tan fuerte la asociación de, uy, si es que no estoy en el mercado un rato, no valgo, que desafiarla creo que toma un montón de valentía. Y pensaba también, justo después, está escuchando un podcast de eso, en cómo una siente que, uy, este hueco en mi CV, ¿no? Este hueco en mi CV, ¿cómo se va a ver? Pero eso es desde la mirada tradicional, ¿no? Uy, de la escalera, de pronto no hay un escalón, ¿qué hacemos? Y en este podcast decían, piensa en las habilidades que tú traes a la mesa. Primero piensa en el valor que tú traes a la mesa. ¿Eso se refleja en tu CV? En la mayoría yo creo que no, no somos mucho más que un CV, pero luego piensa en las habilidades, o sea, la cantidad de habilidades que ustedes han construido en la decisión y el proceso de dar ese giro de timón. O sea, la valentía de hacerlo, ¿no? El coraje de cuestionar esas preconcepciones, esas expectativas, el manejo de la incertidumbre que implica de, bueno, ¿y ahora qué hago? Todas esas son habilidades valiosísimas si el día de mañana quieres otro trabajo. Entonces creo que eso también ayuda a verlo de manera en la que nos juzgamos menos, ¿no? Por esas decisiones. Y yendo contigo, Steph, me encantaría explorar un poquito más el aterrizaje, ¿no? ¿Tú cómo lo hiciste viable? Ya pensando que, bueno, habías tenido tu carrera, seguro tenías algunos ahorros, pero luego, ¿cómo has podido continuar un poco esta vida y que todas las piezas calcen? Porque creo que otra vez no es lo que muchas pensamos, pero luego dices, pero en el día a día, ¿qué implica esto? El camino, primero que nada, creo que hay que tener súper claro, es que no es lineal. Entonces, vas, vienes, yo hice un montón de cosas. Después de Bali, mochileé en Asia, me enamoré de la filosofía asiática de ver la vida. Amo, para mí viajar en Asia es mi lugar más favorito, más favorito, mi lugar favorito para viajar. Me fui a India a estudiar yoga en India porque la forma en que lo enseñan ahí es realmente arraigado al significado de lo que es el yoga. Em, y de ahí dije, ¿qué miércoles voy a hacer? No tengo idea. Regresé a Lima para visitar a mi familia, en teoría unos meses, y acá me agarró la pandemia. Y mi mamá, que es psicóloga, me manda un link me dice, esta certificación te puede interesar. Yo ahí había dicho, voy a estudiar algo que me ayude a trabajar con la gente. De repente coaching, no quería ser coach así per se, pero dije, esto puede ser una buena herramienta. Entonces empecé a averiguar, me metí a estudiar coaching, no tenía un sol, tenía la casa de mis papás, ojo, o sea, yo también he tenido apoyo de mis papás en ese sentido de que siempre he tenido dónde caer. Pero metí mi tarjeta de crédito así
a la de Dios y dije, me meto a estudiar coaching y mi mamá me manda este link de esta certificación en felicidad y a la misma vez también pasé de nuevo mi tarjeta con fe y me entrego a lo que venga. No sé qué había pasado en mí que era como, era obvio que lo tenía que hacer. O sea, había algo ya dentro mío que me decía, o sea, no tengas miedo, o sea, ni siquiera se me cruzaba por la cabeza, era como, todo va a estar bien. Y no puedo explicarlo con como que una ciencia tangible. Yo siendo bióloga quisiera poder explicarlo con una ciencia tangible, pero simplemente era como un sentimiento innato, súper fuerte. Y lo hice, y a los pocos meses empezó la pandemia. Entonces la gente estaba desesperada por qué hacer. Y yo había comenzado hacía 2 meses a estudiar más o menos y me estaban llamando para que haga coaching y para que haga talleres con empresas. Y yo les decía, ok, ¿en qué te puedo ayudar? Y me decían, tú eres la experta. Y yo 2 meses de estudio y era la experta. Entonces así empecé yo también a practicar y claro, a lanzarme a la piscina porque muchas personas, y yo veo gente que estudia conmigo, que le dicen eso y dicen, no sé suficiente, no tengo la suficiente experiencia. A mí me encanta enseñar, o sea, es una de mis pasiones y mis fortalezas y me encanta hacer charlas y todo eso. Entonces yo decía, yo hago el taller como sea, o sea, lo voy a armar y me lanzaba y decía, sí, 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 sí. Entonces empecé a hacer eso y después, a medida que todo empezaba a volver a la normalidad, ya la gente quería esos talleres presenciales. Entonces, por eso digo que no es lineal, o sea, yo voy, vengo y a la fecha sigo reinventándome. Ahí empecé a trabajar más con personas, uno a uno. Me ofrecieron un trabajo part-time, tomé ese trabajo part-time que tenía que ver con temas de sostenibilidad, que me daba full flexibilidad para poder yo seguir creando con lo otro. De ahí creé yo un programa para guiar a la gente a encontrar su propósito de vida, lo lancé 3 veces el año pasado y eso nació a raíz de los one-on-ones que tenía, en donde la mayoría de gente me decía, no sé qué estoy haciendo con mi vida, no sé a dónde ir, no me siento satisfecha mucho, lo que Pia estaba contando que sentía, entonces creé este programa, lo lancé 3 veces, dejé ese trabajo part-time, mi profesor como el que estudié y sigo estudiando felicidad, me ofreció ser parte de su equipo de profesores adjuntos de la maestría, perfecto. Mi ex jefa de Intercorp me pide ciertos trabajos mensuales, se los hago. Entonces, yo no es que tenga un camino así súper sólido y que digo, esto es exactamente lo que voy a hacer. Tengo un montón de proyectos. Tengo, por ejemplo, un proyecto con mi profesor de un libro que está en proceso, que eso no me da un sol ahorita, me quita un montón de tiempo. Y tampoco vender libros es que te hace millonario, ni mucho menos. Pero vas como, o sea, yo apuesto al mediano y a largo plazo y, y trato de hacer día a día cosas que me hacen sentir muy satisfecha, o sea, que están muy, muy alineados con realmente quién soy, con mis talentos, o sea, yo siempre digo, todos tenemos estos dones, porque lo que yo enseño lo pueden enseñar cientos de personas, pero nadie lo va a enseñar como lo enseño yo, con mi experiencia de vida. Y lo mismo con todas las personas que están acá. Y eso es lo que nos hace únicos y eso es lo que nos hace, de cierta manera, especiales, aunque no me gusta mucho esa palabra para definirnos, me gusta más decir que somos únicos a que somos especiales porque nadie está sobre nadie. Y me atrevo, entonces si es que necesito tomarme un break y regresar a donde mis papás, regreso a donde mis papás, así, pero si tú me preguntabas a mis 20 años, que cuando yo tenía 35 creo que cuando regresé a Bali, que iba a regresar donde mis papás y tener un sol, yo decía, ni muerta, qué vergüenza. O sea, yo a los 35 voy a ser una mujer súper exitosa, ¿verdad? Y ahí me veías metiendo mi tarjeta de crédito, mi mamá dándome plata así por debajo con su tarjeta de débito y yo diciendo, bueno, por aquí es. Y si lo tengo que volver a hacer, lo vuelvo a hacer porque tengo la suerte de que lo puedo volver a hacer y porque tengo absoluta fe en lo que hago. Y, o sea, absoluta pasión y me llena de energía todo lo que hago. Y creo que de eso se trata la vida, poder encontrar esa magia que está ahí para todos. Es cuestión realmente de atrevernos. O sea, algunos se tiran a la piscina vacía y otros necesitan, no sé, pues un poquito de agua y es válido. Por eso es que tenemos que empezar por conocernos para ver hasta qué tanto nos empujamos. Y siempre nos podemos empujar un poquito más de lo que creemos. Eso sí es algo que he aprendido así, pero maleadazo. O sea, y te tiene que dar miedo. Y ya, y en esas estoy. Y estoy ahorita, a veces hago talleres, tengo sesiones uno a uno, el programa de Tu Propósito lo estoy reformulando porque lo quiero lanzar. Y siempre en conversaciones de proyectos que a veces se dan y a veces no. La mayoría de veces no se dan, la verdad. Pero cuando se dan es increíble. Claro. Sí, no, rescato un montón de cosas valiosas. Creo que primero es
redefinir qué significa éxito. Venimos con una visión de éxito como muy encajada, ¿no? Para tal edad tengo que cumplir con que el trabajo, la pareja, los hijos, la hipoteca y la casa, ¿no? La maestría, el siguiente rol, el título, y es como que sí, al final eso es lo que nos va encasillando, ¿no? A empezar a asociar el éxito a eso, a pesar de que no necesariamente sea lo que más nos llena. Y creo que aprender a sentirnos cómodas con elegir otro camino, así que la sociedad no lo vea como exitoso, así que nuestro entorno no lo vea como exitoso. Y ese creo que es un trabajo de esa confianza, ¿no? Y ese reconocimiento de nuestro valor más allá de lo que está ahí afuera, ¿no? Y más bien nuestro valor como esa congruencia con dónde realmente queremos jugar en el mundo. Sí, gracias por compartir, Steph. En un ratito lo voy a abrir para que todas puedan preguntar también, pero tengo una pregunta más que quería hacerles. Podemos empezar contigo, Pía, y es, ¿qué has aprendido de ti en este proceso? ¿No? ¿Qué has aprendido de ti? ¿Qué te ha sorprendido? O sea, si te ves tú ahorita versus tú hace un año, ¿no? Que todavía estabas en tu rol anterior en Didi, ¿qué has descubierto? ¿Qué te ha dado este tiempo? Soy otra persona, honestamente, y parece una exageración, pero siento que le he metido tanta chamba a me he deconstruido y estoy en el proceso de volverme a construir para entender nuevamente quién soy y cuál es mi valor, ¿no? Pero creo que hay algo que está bien fácil, que es cuando uno para de hacer lo que hacía siempre, eh, te das cuenta que no sabes cómo llenar el tiempo y eso es extremadamente triste, ¿no? O sea, ese miedo, me moría de miedo de no trabajar porque también decía, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer con mi mente? ¿Y qué voy a hacer con mis pensamientos? Me voy a volver loca, ¿no? Y es triste que tu identidad, lo que haces todo el tiempo sea trabajar, ¿no? Entonces, poder de a pocos a aprender a estar contigo mismo y disfrutar no resultados, sino procesos, es súper difícil, pero cambia muchas cosas, ¿no? Yo siempre me considero una persona súper impaciente, lo sigo siendo, para ser honesta, chambeaba en esto, sigo siendo impaciente, pero por lo menos hay una gran diferencia entre enfocarme en el resultado final y poder tener la capacidad de enfocarme en disfrutar el camino y el proceso antes de conseguir ese resultado, sea cual fuere, ¿no? Entonces eso es un aprendizaje interesante. El segundo ya lo hemos comentado, pero es la identidad. Si no trabajo, entonces, ¿qué soy si no soy mi trabajo, no? Creo que una anécdota que he contado varias veces me parece brutal, ¿no? Un día ya había dejado de trabajar y voy al hospital y en el hospital te preguntan un montón de cosas y en eso me dicen, ¿y cuál es tu ocupación? Y fue como, le dije, ninguna. Y la chica me miró como, ¿cómo que ninguna? No tengo, o sea, nada, no me ocupo a nada, ¿no? Y fue como, claro, uno está tan acostumbrado a definirse y saber qué haces, y yo la verdad que literal ninguna. O sea, ni siquiera me quise inventar, no sabía qué decir, ¿no? Eh, entonces, eso es un poco como lo raro, lo difícil, pero que he descubierto, creo que me he descubierto a mí misma con una perspectiva mucho más consciente, ¿no? O sea, primero, el descubrimiento más fácil, cómo no repetir esa situación, o sea, cómo no ponerme en una circunstancia donde luego estoy exhausta, donde luego me siento infeliz y qué sé yo, ¿no? O sea, cómo aprender a escuchar mi cuerpo, cómo no ponerme en una situación tan extrema donde efectivamente mi día a día no es manejable y yo no soy una persona que disfruta de su vida, ¿no? Entonces, estructurar, tomar decisiones en frío para no volver a esa situación. ¿Qué tipo de trabajo tomo? ¿Cuántas horas al día trabajo? ¿Qué tan en serio me tomo las cosas? Una serie de, ¿no? El segundo aprendizaje es, yo siempre consideré que era una persona que cuestionaba todo, ¿no? Sorprendentemente nunca me cuestioné el hecho de querer romperle mi chamba y tener el rol de CEO, y eso nunca me lo cuestioné, absurdamente, ¿no? Entonces, pensar, oye, ¿por qué quería esto? Que no funcionó, que no me hizo feliz, porque al final del día buscaba la felicidad, me abre la puerta a cuestionarme N cosas más, no solamente eso. Y al empezar a cuestionarme todas esas cosas, puedo finalmente entenderme, puedo observarme, ¿no? Más allá de los ideales o de las cosas que uno cree sobre sí mismo, te puedes observar realmente y un poco con lo que decía Stephanie, oye, entender cuál es mi esencia, cuáles son mis fortalezas, qué me da mucha satisfacción y en función de eso, generar un propósito de vida real
que va más allá de cuál es mi meta este año. Yo todos los años lo que hacía, así, 1 de enero, en mis notas del teléfono, ¿cuál es mi propósito de este año, no? A bajar porcentaje de grasa, que me asciendan en la chamba, tener un perro más, no sé qué, pero siempre mirando un año. Y ahora fue como, ok, ¿por qué estoy viva? O sea, ¿qué me da propósito? Que es un ejercicio brutal, primero que parte de conocerse, ¿no? Y una vez que defines un poco ese propósito, oye, ¿cuáles son los pilares que me van a permitir sostener ese propósito en el largo plazo y el que tengo que chambear de verdad, no simplemente asumir que sucederán, ¿no? Entonces, sí, la pausa, el no estar todo el día tratando de resolver la vida, permite tener perspectiva primero para observar, ¿no? Observar y entender, y luego volver a decidir, ¿no? Todas esas decisiones que venían heredadas, que venían por default, tomarlas tú. Y seguro hay cientos que ni siquiera he podido todavía ver, ¿no? Pero por lo menos creo que las importantes ya se abrieron y las estoy volviendo a decidir. Gracias, Pía. Me encanta lo que compartes. Me quedo muchísimo con esto de disfrutar el camino, lo pienso un montón. Estamos también como que, enraizadas a la meta, ¿no? El outcome. Y la verdad es que la vida es el camino. Eso es la vida, ¿no? Y la felicidad está en ese camino. Y creo que llevar nuestra mente de manera consciente a un lugar donde eso es lo que disfrutemos es una de las mejores cosas al final que podemos hacer por nosotras. Y tú, Steph, cuéntanos un poquito qué has aprendido de ti. Y chicas, vayan pensando sus preguntas, si quieren pueden levantar la manito para hacerlas en voz. Yo creo que lo más importante que he aprendido de mí, porque he aprendido muchísimas cosas, es que en verdad me encanta quién soy. Me encanta mi experiencia de vida, me encanta los errores que he cometido que me han llevado en este camino porque me han convertido en una persona mucho más compasiva, mucho más empática. Yo era bien blanco, negro, tienes que ser la mejor y esta es la estrategia para hacerlo mejor y si quieres ser deportista, entonces lo haces bien y si vas a estudiar, entonces estudias bien y si es que no lo puedes hacer es porque eres floja o porque no tienes disciplina y me empotré contra la pared tan fuerte, o sea, los revolcones que me dio la vida han sido tan alucinantes y me he dado cuenta de lo importante que es para mí poder ayudar a que otras personas no pasen por todos los dolores que yo he pasado, que me he podido ahorrar de repente si hubiera una persona de la mano, o si yo hubiera podido saber pedir ayuda, que no lo sabía y hasta el día de hoy me cuesta mucho, la verdad, pedir ayuda. Eh, y hoy en día, con todas mis imperfecciones, o sea, acabo de tener una conversación con una de mis mejores amigas diciendo, Estef, es que lo que dijiste no era el problema, eran las formas, y digo, pucha, es que sí, siempre la frío con las formas, con todas mis imperfecciones, igual me encanta quién soy. Y eso hace que no busque amor o reconocimiento o palmas afuera como lo hacía y que pueda realmente tomar mis decisiones para mí y vivir para mí y atreverme a cambiar. O sea, una frase que siempre digo es, comenzar de nuevo no es comenzar de cero. Y por eso siempre podemos hacer este pivot en la vida y todo lo que hay detrás nos suma muchísimo más de lo que creemos. Ay, me encantó esa frase, me encanta, la voy a anotar. Me encanta, me encanta, me encanta. Y también, gracias por decir eso, Steph. Creo que es poderoso escuchar a alguien decirlo así, ¿no? Como que tan directo y sin escalas, me encanta quién soy. Porque es algo que no solemos escuchar, como que también la sociedad lo penaliza, porque yo siento que se mal confunde con la soberbia o el ego, y en realidad no va por ahí, no es encontrar ese genuino quién soy y pucha, cultivar mi amor propio, porque en verdad, si tú no eres o sea, nadie más puede realmente suena, digamos que se repite un montón, pero en verdad nadie más puede quererte antes que tú a ti misma, ¿no? Una tiene que ser la primera. Tenemos que ser las primeras en la fila y creo que esa es la chamba más importante y es lindo escucharte decirlo. Gracias por eso. Ya, chicas, vamos a ver con las que quieran compartir. Camila, ¿nos escuchas? Camila, no. Sí, justo ponía en mute y se me estaba cortando. No te Perdón. preocupes. Bueno, primero gracias por compartir. Creo que es súper identificada con lo que cuentan y sí, creo que es súper difícil admitirlo, María Pía, lo que has dicho, como que suena muchísimo conmigo. Me voy a poner súper emocional porque es duro aceptarlo, o sea, creo que no es fácil. Entonces, agradezco que compartas porque creo que ayuda como que validar el proceso que una misma pasa, ¿no? Pero bueno, mi consulta es más
o sea, yo ahorita estoy en una posición que justo estoy empezando a trabajar con 2 pasantes o trainees, trabajo en sostenibilidad justo, am, y no quiero transmitirles a ellas justamente esto, ¿no? Como que, bueno, es que tienes que trabajar siempre ahí, como que estar súper pilas y todo el rato, pero al mismo tiempo tampoco quiero transmitirles como que toda la tranquilidad, porque sí creo, y tal vez estoy mal, pero cuando empiezas a trabajar tienes esta energía que más adelante tal vez no la vas a tener, ¿no? Porque pues también hay otras cosas en tu vida que empiezan a pesar más y no sé, tendrás perros, tendrás hijos, tendrás pareja, etcétera. Entonces, ¿cuál sería como que su consejo de cómo también poder ser un buen ejemplo para 2 nuevas chicas, tienen 26, 24 años, yo tengo 29, cumplo 30 este año, pero sí, como para balancear oye, también es importante que tengas este balance entre vida personal y el trabajo, no quiero que como que tu trabajo sea todo, pero al mismo tiempo, obviamente, tampoco tanta flexibilidad que pues para ella sea de que, está mi jefa súper chill y yo como que me muevo como sea. ¿Cuál sería como su consejo? Tal vez tienen algún libro o alguna charla que alguna vez hayan podido ver para que yo pueda como aprender de eso y poder ser mejor líder con ellas para que pues mejor, o sea, las siguientes generaciones tengan menos este problema y se encuentren menos en esta situación. De repente yo empiezo rápidamente, Camila, gracias por tu pregunta y por estar aquí. Creo que, mira, es una pregunta difícil porque si bien ahora estamos aquí personas que tienen un tema en común, la realidad es que todos somos extremadamente diferentes, ¿no? Entonces, a veces dar consejos es difícil porque cada quien tiene una vida, un contexto totalmente diferente. Entonces, lo primero que yo te sugeriría es tratar de conocer a esas personas en su verdadera dimensión, ¿no? No solamente en la chamba, porque sin conocerlas, casi que imposible que las puedas guiar, ¿no? Entonces, conocer qué buscan en la vida, hacer un montón de preguntas, creo que es importante si es que tu idea es guiarlas. Lo segundo es que creo que nada guía más que el propio ejemplo y la propia vida. O sea, uno puede decir cualquier cosa, pero no tú, imagínate, chambeas 20 horas al día y luego les dices, oye, no, tienen que tener su propia vida. No, o sea, a menos que tu vida les parezca terrible, de alguna manera uno se convierte en un role model a través de lo que hace, ¿no? Entonces, cuidado que muchas veces el actuar es mucho más potente que las palabras. Esos son mis dos guides. Sí, 100%. Y solo para complementar eso, o sea, tienes 29 años, tienes todavía, o sea, tanto por delante y tú tienes que ir descubriendo tu propio estilo de liderazgo. O sea, somos tan distintos como decía Pia, y ahí de nuevo el cuerpo te puede ayudar a decirte si te sientes bien haciendo una cosa o haciendo otra cosa, pero claro, o sea, es bastante más complejo de que en 2 minutos se puede decir, tipo, haz esto o haz el otro, te recomiendo otro, o el otro. Lo que puedes hacer es quizás encontrar un grupo de mujeres, de profesionales, en donde puedas tener un espacio para compartir tus ideas, para que te den feedback, para sentirte además contenida y acompañada. Porque liderar no es fácil, en verdad te estás como que te dan como dos pollitos, ¿no? Y puedes tener una influencia súper grande en qué personas se transforman. Y es lindísimo cuando tienes una red de apoyo, que pueden ser colegas, que pueden ser familia, que pueden ser amigos, que me puedes escribir si quieres que te escuche en Instagram, yo feliz también te escucho, pero por ahí la gente sorprende y esa sería mi recomendación en breve. Y vente al Laboratorio Plus, Camila. Ese es justo nuestro foco, porque la verdad que aprender a liderar personas es recontra complejo. Y hacerlo desde un lugar que sea genuino a nosotras implica también derribar un montón de preconcepciones de qué significa ser líder. Creo que recorrer ese camino para descubrirnos como líderes y sentirnos orgullosas de esa líder que podemos ser es súper enriquecedor. Mil gracias. Katherine, vamos contigo. Bueno, aquí voy emocional número 2, igual que Camila. Estaba en verdad, me conecté y dije voy a escucharlas y estaba con 20 cosas, pero cada cosa que una de ustedes decía era, ok, o sea, por primera vez no estoy sola. El proceso es terrible, es un asco. Lloras, no sabes qué hacer, incertidumbre, o sea, o sea, todos los sentimientos de frustración inclusive en todo el proceso que tú llevas cuando haces estos cambios es súper complejo. Y sí me gustaría preguntarles sobre el tema de los tiempos, porque obviamente, pues, bueno, en mi caso yo soy constructora, vengo de construcción en arquitectura y para nosotros es planes y tiempos. Entonces,
Uno, bueno, yo pensaba de que mi vida la podía transicionar de esa manera, ¿no? Dejar mis 18 años en el sector construcción y decir, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Porque efectivamente era igual que ustedes, mis 18 años en mi cerebro se iban a cero. Y yo pensé que esa transición decía, una chasqueada de dedos, mi Gantt, en 3 meses estoy. A mí el proceso me duró 3 años y todavía estoy ahí tratando de aterrizar en algún lugar. Entonces, me gustaría que comenten un poco esto del tiempo, porque las que somos workaholics en recuperación, como yo me llamo, tenemos este tema del timing, ¿no? Ya, mañana, mañana, ahorita, en este momento, ya. Y no, pues, o sea, la reingeniería no es ya, no es tan rápida como uno cree. Entonces, cuéntenme sobre sus tiempos. Catherine, gracias por compartir. Los tiempos son algo muy difícil. Creo que algo que yo he aprendido es, hay cosas que no te puedes saltar, no te las puedes saltar y muchas veces salen en capas, ¿no? Y eso es lo que las hace complejas. O sea, para mí una gran aprendizaje ha sido cuando empecé este proceso así de construirme, ¿no? Decía, ya entendí esto, ok, check, ya estoy, ¿no? Y la semana siguiente, así como que se destapaba algo nuevo que se había destapado gracias a lo que yo había aprendido la semana anterior. Y no para, y no para, y no para, ¿no? Entonces, aquí creo que valiosísimo saber que cada cosa que desbloqueas te permite desbloquear muchísimas más y eso no te lo puedes saltar, ¿no? No puedes llegar a la respuesta final de ninguna manera. Entonces, por un lado, paciencia con el proceso y aprecio por el proceso, pero por otro lado, también volviendo mucho al tema de escuchar cómo te sientes, ¿no? O sea, yo recuerdo clarísimo que después del segundo mes de estar en pausa, un día me desperté y dije, yo estoy lista para trabajar y empecé a alucinar una idea de negocio que se me había ocurrido, se hizo un plan en mi cabeza, no paré de pensar seguramente 5 horas seguidas en todo el plan de cómo iba a hacer ese negocio, ¿no? Feliz, no sé qué, y de ahí era un tema médico, entonces llamé al médico para contarle cómo yo le iba a resolver la vida y lo iba a hacer millonario, al mismo tiempo iba a cambiar el mundo y no sé qué, ¿no? Y hablé con el hombre y el hombre era como tan desanimado que en ese momento murió todo mi entusiasmo, pero además los días siguientes mi energía otra vez no volvió, no lo digo por él, solamente que fue un chispazo. Y siguieron pasando los días y no volvía esa sensación de me voy a comer el mundo. Y recién la he vuelto a tener hace un mes. ¿Sí? Entonces sí creo que también hay un proceso donde vas descansando y eventualmente tu misma energía te lo dice, tu mismo cuerpo te lo dice y estás lista. O sea, yo he pasado tal vez semanas donde hacía siesta todos los días, que para mí era impensable. O sea, no había hecho siestas durante los últimos 10 años y en eso no podía no dormir. Necesitaba descansar sí o sí, ¿no? O sea, empecé a ver series absurdas que antes me burlaba de la gente, decía, ¿cómo pueden verlas? Yo las veía porque mi cerebro lo que me pedía es descanso, 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 o sea, no pienses. Y de un momento a otro fue como, ok, aquí estamos listos para pensar otra vez, ¿no? Y otra vez tengo 50 ideas de cosas que voy a cambiar el mundo, pero sí, mi cuerpo me lo dijo, o sea, estuve listo, ¿no? Me quedo también mucho con eso, ¿no? Lo han mencionado las dos, la importancia de escuchar al cuerpo y que en segundo plano está eso en nuestra sociedad occidental, ¿no? No está muy presente cuando al final, pues nuestro cuerpo, ¿no? Es nuestra representación en el mundo y claramente creo que avanzar esa conexión, ese cuidado del cuerpo, que también suele ser lo primero que descuidamos cuando estamos en el corre-corre, que importarse nutrir más esa sintonía. Nos queda tiempo, yo creo que para una más, porque 3 minutillos. Dale, Ana. Bueno, hola a todas. Conozco a María Pía ya también de hace muchos años. Terminé de trabajar el viernes y estoy en mi primera semana de sabático. Creo que pasé por mucho de todo lo que ustedes dijeron. Y después, o sea, creo que ahora viene el proceso de aprender a vivir con la calma y con el no hacer nada, porque como que esta semana ha sido descubrir de que la mente siempre quiere ocuparse y cuando ya no te ocupas en el trabajo, entonces es como, exacto, cómo te ocupas, cómo no hay necesidad de ocuparse. Pero creo que mi pregunta es más, y creo que ahorita dijeron muchas cosas, pero quiero preguntarles, ¿qué herramientas? Porque creo que este proceso es de mucha incertidumbre y de mucha duda y de ir resolviendo preguntas y a la que más le tengo ahorita como temor es como listo, yo me tomé este tiempo porque quiero reconectar
desconstruirme, encontrarme, saber cuál es mi propósito, pero cómo sobrepasar ese miedo y cómo lo encuentro, o sea, y qué si no, y cómo sé dónde va a estar, y cómo si no lo encuentro, y cómo si sigue pasando el tiempo y no sé qué es, ¿no? Eh, ¿Cómo atravesar eso? ¿Cómo atravesar ya que estás empezando y arrancando ese feeling de, listo, tengo que ir a buscarlo, y cómo se hace, y qué si no, y te vuelves a llenar de una incertidumbre que ustedes que aconsejan y qué herramientas les han ayudado para enfrentarse a eso. Wow, qué responsabilidad de responder a esa pregunta tan grande. Em, Creo que algo que es súper importante es escuchar lo que estás, no solo tu cuerpo, sino permitir que las emociones surjan para que puedan fluir a través tuyo, primero que nada, porque en este momento de tantos cambios se remueve muchísimo. Probablemente no solo lo que estás sintiendo ahorita, pero estás destapando algo que viene también de mucho atrás, de todos esos aprendizajes que tenemos desde muy chiquitos. Entonces, dale la bienvenida a esas emociones para que transiten y que salgan y que no te aturdan, que no te nublen. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Si tienes que cantar, que saltar, hazlo. Y si necesitas una ayuda para hacerlo, también. O yo a veces pongo una canción que sé que me va a hacer llorar porque sé que necesito las lágrimas y no las puedo soltar así nomás, y hazlo. Y yo creo que eso es lo primero que va a hacer que como que este balde de agua que se está resbalsando, ¡fum!, ¿no?, se libere y va a haber espacio en ti para escuchar tu voz interna. Porque por más cliché que suene y por más wuju y mucho tiempo estuviste en Bali que suene, las respuestas las vas a tener tú y vienen de adentro. Nadie te va a decir, esto es lo que tienes que hacer, anda por allá. Y de la mano de eso vas a poder también trabajar lo que hablábamos al inicio, ese amor propio que dijo Mari, que va de la mano con una fe, y esto puede sentar de repente un poco así como no científico, pero con una fe de que si tú haces las cosas, si tú pones en moción el trabajar en ti, el conectar con otras personas, etcétera, etcétera, el camino empieza a abrirse. O sea, no te puedo decir porque no hay un camino para todos, entonces nadie te puede decir es que esto es lo que va a pasar, pero hay que trabajar, o sea, eso de visualiza y haz tu vision board y todo se va a dar, no, o sea, sí, visualiza y haz tu vision board, pero a la vez tienes que chambear de la mano, pero primero tienes que como empty ese bucket, perdonen por el Spanglish, para que lo puedas hacer desde un lugar de paz y desde un lugar donde hay espacio para que vengan ideas, para que sea súper receptivo, y esa paz te va a permitir tener fe en ti y tener fe en que las cosas van a salir bien. Y ojo, eso no significa que no van a haber momentos difíciles. O sea, yo ayer llorando de no sé qué estoy haciendo con mi vida. O sea, así me la paso. Entonces es parte de, y siéntete acompañada. Yo quisiera añadir, Ana, bienvenida al mundo de la pausa. No tengas ninguna duda de que esto va a generarte algo mejor. No lo tengas, de verdad, solamente que duele al inicio de incertidumbre. Pero tengo 3 cosas que quiero compartir contigo. La primera es, la reacción típica de las malas emociones es deshacerte de ellas y resolverlas. Y eso es un error porque lo que haces es tapar, ¿no? Entonces, cuando uno se siente triste o lo que sea, lo que estás buscando es consolarte y no te dejas sentirla. Y a veces tienes que sentirla y sentirla un buen rato para saber efectivamente cómo se resuelve, ¿no? Entonces, una cosa es mitigarla, ponerle como un curita, y otra cosa es resolver la causa de raíz. Y para resolver la causa de raíz vas a tener que mantener esa emoción negativa un buen rato hasta que identifiques de dónde viene. No la tapes, ¿sí? Esa es una trampa. La segunda es, usualmente, mi experiencia es que cuando uno no cree que no puede tolerar la incertidumbre, porque la incertidumbre te sobrepasa, es porque estás con la ansiedad súper alta, ¿no? Ten cuidado con eso, porque ya me ha pasado a mí, cuando estaba muy ansiosa, solamente pensar en incertidumbre hacía que todas mis alarmas reventaran y sentía que no podía vivir así, que es imposible que la vida sea tan incierta. La única razón que hace que te sientas así es porque estás muy ansiosa. Tercero, ten cuidado con los pensamientos que alimentan tu ansiedad, ¿no? O sea, una vez que te sientas ansiosa, tu mente empieza a hacer buscar de por qué estás ansiosa.
y le vas a meter más ansiedad, nada más. Entonces trata de callar los pensamientos y tolera el dolor, pero no trates de explicarte por ahora, porque los pensamientos perpetúan tu ansiedad, ¿no? Esos son mis 3 consejos por ahora. Lo he pasado, lo he sufrido un montón de rato, y ojalá que te sirva para saltártelo un poquito, pero el consuelo, de alguna manera, es que el dolor trae evolución, sin duda. Entonces, lo que sea que aprendas a raíz del dolor, te va a permitir evolucionar. Gracias, Pía, qué consejo más lindo. Me siento súper feliz de haberlas escuchado, de verdad, chicas. Gracias ya estamos en el final, pero agradecerles de todo corazón a las dos. Yo creo que todas lo han comentado y mencionado en el chat. Es tan lindo escucharlas, ¿no? Porque te permite relacionarte, ¿no? Y decir, wow, ¿no? Alguien más está viviendo lo que de repente yo estoy sintiendo y es posible, ¿no? Se puede. Hay luz al final de ese camino. Y creo que este también es parte del espíritu que queremos construir. Hay que normalizar que estas son las dudas existenciales que todas tenemos y está bien. Es parte de vivir una vida más consciente, una carrera más consciente, de construir todo lo que vinimos construyendo en nuestros primeros años de vida y encontrar ese camino más sincero a quienes somos. Y creo que hacer eso en compañía es una de las cosas más valiosas también. Y para eso existimos en Laboratoria Plus también. Así que gracias a todas por estar acá. De hecho, Pía es mentora nuestra. Es un lujo contar contigo, Pía, y ya la voy a invitar a Steph también por ahí para que nos acompañe, porque de verdad que creo que, nada, tan inspirador escucharlas y poder conocerlas un poquito más. Así que nada, con eso, chicas, les agradezco enormemente a todas por sumarse. Suerte a todas con sus caminos. Yo me quedo con la palabra confiar. Confiar, hay que escucharnos y atrevernos a confiar en nosotras. Somos fuertes, somos mujeres valiosas, valientes y, como dice por ahí un libro que escuchaba, creo que en el podcast de una amiga que también estoy invitando de María Fe, que justo estuviste con ella también, Steph, que hablaban de un libro que dice The Universe has your back, ¿no? El universo está con nosotras, así que confiemos y vamos con fuerza para adelante. Muchísimas gracias a todas, chicas, y mañana les vamos a estar mandando la grabación. Un abrazote. Gracias. Gracias. Gracias, chicas. Gracias. Gracias. Muchas gracias, chao. Gracias.